Muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Yoveli Chávez, yo soy directora de operaciones de BNI Perú y de parte de nuestra organización les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral en BNI Online, Espacios sin Corona. Para los que no saben, BNI es la organización de networking más grande del mundo, con más de 35 años, y en el Perú hemos cumplido 5 años. 5 años en los que vamos cambiando la forma de hacer los negocios bajo la filosofía del ayudar y el dar. Pasando a detalles más técnicos, como se habrán dado cuenta, tanto sus videos como sus micrófonos están desactivados y eso es porque estamos en una conferencia tipo seminario web. Pero cualquier pregunta que tengan nos las pueden hacer llegar a través del botón de preguntas y respuestas o QIA que lo van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Les pedimos que no lo realicen por el chat porque al realizarlo por el chat se pierde. Y ahora para presentar a la conferencista que nos acompaña el día de hoy, estará nuestro director corporativo, José Tucho. Adelante, José. Muchas gracias, Joely. Buenas tardes a todos. Y Mariana, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que para mí es un gusto y un honor tenerte y has causado, pues, como te decía, mucha expectativa entre todos los miembros, así que estoy seguro que será excelente tu presentación. Y presentar un poquito, hablar un poquito de Mariana. Ella es la presidenta de Empresarios por la Educación, EXE. Tiene un MBA en Boston University y es ingeniera civil de la University of Missouri, SIT, cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, y la Universidad Privada del Norte, UPN, y de 2 institutos superiores tecnológicos, Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte. Se desempeñó como gerente general de la UPC hasta el 2014 y fue presidente y CEO del Laureate Perú hasta el 2016. Ha sido presidenta del CADE Educación 2016 y actualmente es la presidenta del CADE Ejecutivo 2020. Así que, Mariana, bienvenida y adelante, por favor, con tu presentación. No, muchísimas gracias, José, por la invitación. Sí, pues yo tengo una trayectoria larga como emprendedora educativa, emprendedora y gestora educativa, porque este grupo educativo que yo cofundé, empezando en los años 80, terminó siendo parte de una red que se llama la Red Laureate y me quedé, después de haber vendido digamos, nuestra participación en este grupo educativo, y me quedé más de 15 años justamente como gerente general y luego presidenta del grupo educativo, compuesto por estas 2 universidades, 2 institutos. Y esa ha sido mi gran trayectoria, digamos, mi trayectoria troncal como emprendedora y gestora educativa. Pero claro, también me involucré en actividades sin fines de lucro, siempre tratando de apoyar digamos, a la educación en el Perú, buscando mejorar la calidad de la educación en el Perú, y también promoviendo la participación de mujeres en el mundo corporativo. Yo siempre sentí que era una minoría desde que entré a la universidad y éramos poquitas en la ingeniería. Y luego en participación de directorios no ha sido una, sino muchas veces en la que yo he sido la única mujer directora. Y luego también mi tercera gran causa es la promoción de una filosofía empresarial orientada al propósito, que es justamente el tema que les traigo hoy día y que voy a aprovechar para cargar la presentación que tengo preparada para hoy, para ustedes. Un segundo. Espérate, tengo que share screen, desktop, share, y tengo que cargar esto. Un segundo, ya estamos. Listo. Ok, ya está lista. Entonces, justamente agradezco mucho la invitación de José para esta noche para hablar con ustedes acerca de un tema que tiene que ver con algo que está sucediendo y que tiene que ver con un cambio que se viene dando relativo al rol de la empresa en la sociedad y que también tiene que ver con esta causa que les describo, que es esta filosofía de empresa y propósito que no es ajena a mí, y de alguna manera yo siento que siempre he tenido esta filosofía. Pero hoy día vengo a comentarles un poco de esta tendencia que ya es una tendencia que, digamos, está tomando tracción en el mundo entero, y creo que es importante tomarla en cuenta y ver cómo a cada uno puede estar, cómo es que cada uno podría involucrarse o comprometerse con esta nueva, o digamos, esta tendencia que se está viendo, ¿no? Entonces empezamos con
y que tiene, bueno, y todo esto en el contexto del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo es el capitalismo que nosotros conocemos, del cual nos desenvolvemos como empresarios, como ejecutivos de empresas, es un capitalismo que tiene 50 años. En el año 2020, el capitalismo, tal como lo entendemos nosotros, como lo conocemos, en el cual nos desenvolvemos, está cumpliendo 50 años, porque digamos, se remonta a los inicios de los años 70. Entonces, este es el periodo en el cual hemos estado con este capitalismo, y que tuvo un momento bien importante, digamos, dentro de su historia, en 1989 con la caída del muro de Berlín, porque de alguna manera, después de la Guerra Fría, hubo una especie de extremos, ¿no? Se presentaba el capitalismo como un extremo opuesto al socialismo, y de alguna manera cuando cae el muro de Berlín en 1989 se reconoce que de alguna manera esta caída del muro de Berlín y lo que significó fue de alguna manera el reconocimiento del sistema capitalista, digamos, de la época, como un sistema que era mucho mejor que el socialismo para poder producir valor y bienestar a la humanidad. Es decir, un sistema que permitía, que traía cosas muy beneficiosas para la sociedad. Y es ahí que hablo de esta promesa del capitalismo. Y efectivamente, el capitalismo fue, digamos, la gran promesa del capitalismo fue que este era el sistema más conveniente, sin tener fallas, sin tener, digamos, siempre cosas que mejorar, el sistema que podía traer mucha bienestar a la humanidad. Y el sistema económico que había que adoptar. De alguna manera, los países más adelantados lo adoptaban de la mejor manera. Y efectivamente, o sea, el capitalismo de estos últimos 50 años ha generado tremenda riqueza. Y llamémosle no riqueza, sino valor. Valor al planeta, a los países, a la humanidad, por lo menos a una gran mayoría de los países. En términos de incremento del Producto Interno, es obvio que los países hubo mucho GDP en el crecimiento del GDP a nivel económico en los últimos 50 años es exponencial. Reducción de la pobreza, definitivamente el capitalismo en estos últimos 50 años hay muchos menos pobres y la clase media a nivel del planeta es mucho más grande. Hay mucho más acceso de esta clase media a la educación, a la salud, independiente del nivel de calidad, pero el acceso a la salud, a la educación, a los sistemas básicos definitivamente mejoró. Hubo mucho más gente con acceso a eso. Y el ser humano aumentó su calidad de vida, y la longevidad del ser humano también se alargó gracias digamos, a todo lo que generó este capitalismo en términos de tecnología, de innovación, etc. Sin embargo, este es el capitalismo que tiene promesas no cumplidas. Y esa promesa no cumplida digamos, de ser el sistema que traería, que era el que debía ser adoptado, porque frente a este socialismo extremo era la mejor opción para la humanidad. Finalmente les voy a mencionar 3 promesas no cumplidas, que son las que en este momento, y especialmente ahora que hemos tenido esta pandemia y hemos tenido que hacer un alto forzoso a mirar, de alguna manera, un alto forzoso a la dinámica en la que estábamos digamos, en el mundo de la producción y de la producción de productos y servicios. Algo que se hizo evidente fueron estas 3 promesas no cumplidas, llamémoslo así, de este capitalismo. La primera es que, a pesar de haber pasado 50 años de este sistema, todavía, según el Foro Económico Mundial, hay 1 billón de personas en este mundo que se van a la cama con hambre. Y esto es solamente una señal de que hay mucha gente que se ha quedado fuera del sistema. Es decir, esta riqueza, este valor, esta riqueza generada, este valor generado, no ha alcanzado a todos, y hay muchísima gente todavía en el mundo que está afuera y no ha sido necesariamente beneficiado por ello, por las razones que sean. Y la segunda es que si bien hay menos pobres, lo que sí se sabe es que la brecha entre el más rico y el más pobre es enorme, se ha multiplicado. Es decir, la diferencia entre el más rico y el más pobre es muchísimo más grande de lo que era antes, o sea, hace 50 años. Y también hay cifras digamos, que se van actualizando todo el tiempo, pero se dice que alrededor digamos, que
que el 80% por ahí de la riqueza que se genera en el mundo está acumulada en manos del 1% de la población. Es decir, esa es una distribución que habla de una desigualdad que en el fondo es una promesa no cumplida de este sistema capitalista en el que vivimos. La segunda promesa no cumplida es que este sistema prometía ser un sistema que trabajaba en base a las reglas. Era un juego limpio, digamos, donde había reglas claras y la competencia y el libre mercado hacía que la cancha estuviera plana para todos los competidores, digamos, las empresas que pertenecen o que participan en el sistema, de tal manera que las empresas que lograran mayores niveles de performance, de competitividad, de productividad y obtuvieran los mejores resultados salieran adelante. Pero la realidad que tenemos es que estamos viviendo una película, ¿no? Como la de Lavallato, que es una película, porque se hizo la película de este caso, pero es una película que es real. Y lo que nos ha pasado, lo que es evidente ahora, es que este sistema estaba muy contaminado. En el camino se contaminó y se generó muchísima corrupción. Pero no la corrupción que es esperable, digamos, dentro de la naturaleza humana, de que existan casos de personas aisladas, de algunas empresas, en algunos sectores, en algunas oportunidades que tuvieran malas prácticas, pagaran coimas, etcétera, sino que lo que se ha visto y ha sido muy difícil, digamos, de procesar en el fondo es que lo que se ha generado en este sistema, lo que se generó es una corrupción institucionalizada, es decir, una corrupción entendida como la manera correcta o la única manera de hacer negocio o la manera de salir adelante para poder hacer negocio. La manera de salir adelante en los negocios era a través de una corrupción institucionalizada como la que se conoce en este caso, donde esta empresa tenía un departamento exclusivo y toda una organización, procesos y procedimientos y políticas que estaban orientadas a manejar todo el sistema de corrupción y este sistema de corrupción no era un sistema de corrupción pequeño, sencillo, a niveles bajos, sino un sistema de corrupción a gran escala en las más altas esferas de la política y de los niveles empresariales y de las sociedades, y que se extendió en realidad, llegó a todas partes, inclusive a Estados Unidos, que fue donde se empezó la investigación de este caso. Pero en Latinoamérica, obviamente, nosotros estamos viviendo, todavía estamos en medio de esta película, viendo el posible desenlace en presidentes ¿no? enjuiciados, etc. Entonces, no resultó ser un sistema que fuera capaz de autorregularse y de mantener las reglas limpias y claras para una competencia sana entre los participantes de este sistema. Y la tercera gran promesa no cumplida es que también se esperaba que fuera un sistema que fuera positivo para el planeta y para las futuras generaciones, es decir, la construcción de valor, de riqueza para el futuro de la humanidad, más allá de las innovaciones, del desarrollo tecnológico y de los avances en productos y servicios, ¿no? Y la sociedad del consumo que se multiplicó, ¿no? Una sociedad de consumo muy, muy extendida por todo el mundo con la globalización. Lo que nos pasó es que en realidad ahora podemos darnos cuenta que en estos últimos 50 años el planeta, como parte de ese sistema, se ha contaminado el planeta. Y la contaminación no es una contaminación leve. Justamente también en la pandemia se puso en evidencia que el nivel de la contaminación. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, en nuestro Océano Pacífico hay una isla de plástico que en este momento se estima que tiene el tamaño de España, Francia y Alemania juntos, y está flotando en el océano. Y el plástico es solamente un elemento de contaminación producido por nuestra actividad económica en este contexto de sistema de capitalismo que hemos vivido en los últimos 50 años. Entonces, en este momento la contaminación ya hay evidencia científica, digamos, algunos puedan creer en ella o no, pero definitivamente hay una cierta evidencia científica de que la contaminación ha llegado a niveles tales que está afectando el clima, el cambio climático es, digamos, consecuencia de esta contaminación.
y se está empezando a cuestionar digamos, la calidad de vida de las generaciones futuras, ¿no? De estas siguientes generaciones, qué tipo de calidad de vida y de planeta les estamos dejando y les estamos heredando como producto de haber vivido de alguna manera, no es la única, obviamente la única razón, pero haber vivido en este sistema llamado capitalismo, como nosotros lo entendemos. Y esto además, y este capitalismo también tiene, a veces se le asocia con Milton Friedman. Yo me imagino que ustedes habrán escuchado hablar de Milton Friedman. No es que él haya sido el gran creador del capitalismo, no necesariamente, pero sí fue el que de alguna manera hizo pública el paradigma sobre el cual se basa este capitalismo de los últimos 50 años. Y él hizo una declaración en 1970, justamente, muy difundida, ¿no? Y que fue de alguna manera el paradigma aceptado de la época, y que además coincido que tenía sentido en su momento, hace 50 años, esta afirmación de que la responsabilidad de la empresa es generar utilidades para sus inversionistas tenía un sentido. Y era que hace 50 años lo que se necesitaba en el mundo era generar un enorme mercado de capitales. Lo que se necesitaba era atraer capitales para que justamente el potencial de los empresarios pudiera desarrollarse. Y eso es un poco la razón, de mi punto de vista, la razón de ser de este paradigma digamos, en el cual se basa el capitalismo actual, que es el deber de la empresa y el deber de sus ejecutivos y su directorio es generar los mayores resultados, rentabilidad y utilidades para sus accionistas. Y hay mucha gente que sataniza a Milton Friedman, digamos, en el sentido de que era solamente eso. No, cuando uno lee, digamos, no solamente lo de Milton Friedman, sino también el pensamiento de la época, de dónde nace este paradigma de capitalismo, es que se menciona que obviamente esto es válido en la medida que las empresas trabajan de acuerdo a las reglas de la sociedad. O sea, hay un acuerdo en este paradigma en el cual las empresas respetan los acuerdos de la sociedad, a las reglas de la sociedad. Y además, se incentiva que el dinero recibido por estos inversionistas digamos, que recibían las utilidades, se promovía que estas personas fueran filántropos, es decir, que parte de esas ganancias fueran destinadas a mejorar la vida de otros no tan afortunados. Pero ese es a un nivel de filantropía personal. No se consideraba, más allá de algo muy coyuntural, que la empresa necesariamente tuviera que hacer filantropía. Ese no era su rol, ese era el rol de los accionistas, que podían hacer con su dinero y sus ganancias lo que quisieran, y se aconsejaba que hicieran esto. Entonces, este es un poco el paradigma, y en este paradigma estamos, hasta ahora de alguna manera, hemos estado, y amén de que no se cumplieran las promesas, porque de hecho, como les digo, cuando cae el muro de Berlín, se pensó que habíamos acordado que la humanidad necesitaba un sistema de ese tipo, ¿no? Con estas características, para ir hacia adelante. Y ya les he comentado que hay promesas no cumplidas, esta desigualdad, esta contaminación del sistema a nivel de corrupción institucionalizada, y esta contaminación donde digamos, los residuos producidos por esta actividad económica terminan en nuestros ríos, terminan en los mares, terminan en depósitos, ¿no? Depósitos que no son procesados ni reciclados, sino están ahí y se van acumulando y se van acumulando sin... Yo no sé si ustedes, yo me imagino que algunos de ustedes han viajado por el Perú, sobre todo el norte o acá cerca, en Ica, o han ido hacia el norte. Cuando ves la cantidad de basura y de, ¿cómo se llama?, y de plástico en los ríos, no toda es obviamente las empresas botando esa basura, es todo este paradigma en el cual participamos todos. La sociedad consumista también participa, en la medida en que, digamos, consume una botella digamos, de plástico y la bota al río, ¿no? Y ese es un poco donde estamos ahorita. Y la otra contrapartida de lo que ha sucedido con este sistema de capitalismo que prometía tanto para la humanidad,
y que ha tenido ciertamente muchísimo beneficio generado, que no hay que subestimar ni minimizar, es que también sucedió que con este paradigma de Milton Friedman ocurrió que las empresas, las escuelas de negocio, yo soy digamos, un producto de una escuela de negocio, estudié mi MBA en Boston a fines de los 80s. Las escuelas de negocios se enfocaron en enseñar a los ejecutivos y a los gerentes y a los líderes empresariales que asisten a estas aulas en las mejores universidades en todo el mundo, enfocaron su currícula, sus contenidos y toda la enseñanza hacia los ejecutivos en la mejor manera de generar resultados. Es decir, entrabas a una escuela de negocios, como lo hice yo, que no necesariamente comparto la filosofía de que la única, digamos que el propósito de la empresa era generar únicamente utilidades para accionistas, pero aún así, yo entré a una escuela de negocios y fui a aprender a cómo obtener mejores resultados para mi empresa. Y es un poco que bajo el lema de que el único negocio de un negocio es hacer negocio. Y efectivamente, ¿no? Ahora yo me he vuelto digital, ya no tengo una biblioteca llena de libros como tenía antes, pero si hubieran visto mi biblioteca, yo tengo 40 años de ejercicio, digamos, de ejercicio profesional. Si hubieran visto mi biblioteca, estaba llena de libros de todo tipo sobre marketing, finanzas, estadística, de todo, estrategia, calidad total, reingeniería, etcétera, todas las diferentes, digamos, y yo sé que muchos de ustedes también han estado en escuelas y han estado enfocados en ver cómo, y estaba bien, esa era la razón de ser de ir a un MBA, era aprender a manejar el negocio y los instrumentos y las técnicas más recientes y más modernas para poder obtener mejores resultados para la empresa. Y el rey era el bottom line. Y esa es la realidad. El rey era el bottom line. Lo segundo que pasó con este capitalismo con el tiempo y justamente producto de este paradigma que de alguna es el core del sistema, es que los directorios se comenzaron a caer, a ser rehenes del corto plazo. Esto ocurrió mucho más con las empresas de capital difundido, las empresas públicas, más que las de inversionistas, digamos, privados y pocos accionistas que estaban con su corazón puesto en el negocio. Pero en general, las empresas con capital difundido, donde son muchos inversionistas y son fondos que invierten en las empresas y el accionista está alejado, el directorio comenzó a entender que su principal misión era asegurarse el valor de la acción. Y hablando del valor de la acción al siguiente trimestre, de trimestre en trimestre, y se hicieron como una práctica común estas presentaciones de resultados de trimestre a trimestre, muy cortoplacistas, que finalmente terminaron, ¿no? Esto terminó convirtiéndose en un capitalismo especulativo de corto plazo, donde la inversión se hace más en la especulación del valor de la acción a nivel de trimestres y no en la real creación de valor a largo plazo y en la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Y de alguna manera esto atado con esta formación en las escuelas de negocio, lo que hizo fue que los directorios y en empresas muy grandes empezaron a buscar estos gerentes generales celebrities tipo rockstars, ¿no? A los cuales les pagaban sumas y bonos millonarios para que produjeran los mejores resultados en el corto plazo, pero sin consideraciones hacia la forma en que esto se hacía. Y es que hemos tenido casos de reestructuraciones enormes, despidos y reducciones de personal y de costos, digamos, el desmembramiento de empresas para ser vendidas en partes, etcétera, etcétera. Hablando, digamos, del extremo de lo que esto pudo haber sido como una consecuencia no pensada de este capitalismo realmente en su esencia y en sus orígenes, sino que simplemente se fue dando en el tiempo. Esa presión del corto plazo terminó convirtiendo a los directores, a los gerentes generales, a los ejecutivos en rehenes de este corto plazo.
Y la tercera, digamos, fue que la palabra compliance se volvió como digamos, la razón o la forma en que se veía la manera correcta de hacer negocios. Es decir, es suficiente para un ejecutivo, para una empresa, cumplir con la ley para sentir que estaba haciendo lo correcto. Es decir, dentro del marco de la ley, y si es que me muevo dentro del marco de la ley, estoy bien. No iba más allá de ese marco, mucho más allá de ese marco legal, a nivel de valores y de principios, o inclusive de la moral, por eso la corrupción. Entonces, dentro del compliance, este sistema comenzó a generar gente muy creativa, ¿no? Acerca de cómo llevar la contabilidad, de cómo encontrar maneras de pagar impuestos, sí, pero los menos posibles, como algo que estaba bien, porque estaba dentro del compliance de la empresa. Justamente una de las razones por las cuales también se genera tanta contaminación de alguna manera es porque era parte de, digamos, de la producción, producir residuos, pero mientras estos residuos cumplieran con las leyes ambientales, no era mi problema el nivel de contaminación o lo que estamos heredando a las generaciones futuras. Entonces, entre esta enorme enfoque por prepararte como ejecutivo para obtener resultados, encima a eso, este enorme enfoque de los directorios y digamos, de las empresas en el corto plazo, unido a una estructura donde el compliance era el marco en el cual me puedo desenvolver sin mayor problema y no debo preocuparme por nada más, es que terminamos en una situación en la que estamos ahora, en la que se ha generado una tremenda ola de rechazo contra este sistema. Y es evidente, esta es una ola que era una olita hace pocos años y que ahora ya es una ola bastante grande. Es un rechazo hacia el sistema capitalista, ¿no? Que está, no en Perú, porque en el Perú también está, hay muchos estudios que se han hecho sobre la percepción de la sociedad con respecto al empresariado y no es una buena percepción. La imagen del empresariado peruano viene deteriorándose en el tiempo. Pero no es un tema de Perú, es un tema del capitalismo está bajo cuestionamiento en el mundo entero. Y el problema es que este cuestionamiento, justificado o no, ningún sistema es perfecto, justificado o no, cada uno se formará su opinión. El problema es que ese cuestionamiento viene con mucha rabia, con mucha indignación. Es una ola de rechazo de la sociedad del hombre de a pie que viene con rabia, con emociones muy negativas, y que no tiene además ninguna propuesta alternativa. Es decir, no trae soluciones, no trae propuestas, no trae nada que pueda decirnos cuál es el camino para este otro mundo que es posible. Another world is possible. No viene con eso. Y más bien, lo que está haciendo y está generando, como les digo, justificado o no, está generando un campo fértil para los movimientos populistas. Y nosotros lo vivimos todo el tiempo. O sea, es el campo fértil para los que quieren aprovecharse de esta situación y para los que realmente creen que la solución está en esas iniciativas populistas o el regreso al centralismo y el estatismo o al nacionalismo y el cierre de fronteras. Entonces, tenemos un verdadero problema. Y lo que está ocurriendo, y justamente es un poco lo que vengo a traerles, es que hay ahorita y esta es una realidad que se ha ido generando a lo largo de los últimos 50 años, pero yo diría que en los últimos 20 ha cobrado mucha atracción en esta ola de rechazo del capitalismo. Lo que también se ha ido generando en las grandes esferas empresariales en general es esta sensación de que esto es insostenible. Y hay muchas publicaciones, yo leo mucho sobre estos temas, hay muchas publicaciones últimas de artículos que dicen que si es que realmente queremos que el capitalismo sobreviva como sistema, el capitalismo no puede seguir como es, se tiene que transformar, porque esta situación es insostenible y nos va a ganar esta ola de rechazo y nos va a ganar el populismo y nos va a ganar esta sensación de que hay que destruirlo todo para generarlo todo de nuevo y nadie sabe cómo. Entonces,
no se trata entonces de destruir el capitalismo, de cambiarlo por otro sistema, sino de transformarlo, tomando en cuenta lo que nos ha pasado y tomando en cuenta la situación y el contexto en el cual nos encontramos hoy. Y esto ya está ocurriendo. O sea, esto no es algo no es algo que, digamos, es nuevo. Es relativamente nuevo porque esta sensación de que el capitalismo, como lo vivimos hoy, como se los he descrito, con todo lo bueno y lo malo que trae, esta idea de que es insostenible, que tenemos que hacer algo al respecto, que no es una simple ajuste de tuercas del sistema, sino una transformación del sistema, es algo que viene ocurriendo hace yo diría unos 15 años. Y es el movimiento que se llama capitalismo consciente, pero que tiene muchos nombres. Yo particularmente le llamo empresa y propósito, pero tiene el nombre de capitalismo consciente, también se le llama el capitalismo de stakeholders o de valor compartido, tiene muchos nombres, pero al final estos nombres al final terminan siendo lo mismo, que es un nuevo paradigma, que reemplaza el paradigma anterior. Pero no es que reemplaza el paradigma en su totalidad, sino que reemplaza el paradigma anterior justamente en base al haber tomado conciencia a un nivel mucho más alto, el mirar la situación, el contexto y decir, es necesario cambiar, transformar este capitalismo para que sea sostenible en el tiempo y además para que realmente sea capaz de cumplir sus promesas, que son las promesas digamos, de generar bienestar para la humanidad. Desde mi punto de vista, es más que una transformación total de este sistema que yo he vivido en los últimos, porque tengo 40 años de ejercicio profesional y el capitalismo tiene 50, en cierta medida siento que es un retorno a la esencia de lo que el capitalismo, del capitalismo original, porque como lo conversábamos en un foro que estuve hace poco, justamente de la persona que promueve capitalismo consciente en Brasil, él me decía, pero es que en realidad no siento que esto sea algo nuevo, ni una transformación, algo tan distinto, es un retornar a la esencia, porque yo la verdad, y creo que yo también coincido con él, no conozco un empresario que haya fundado una empresa para hacer utilidades. Ese no era lo que tenía en mente. Normalmente los empresarios, los emprendedores, hacen empresa porque se apasionan por resolver un problema y crear un servicio o un producto que resuelva una necesidad real. Y se convierte en la pasión de esta persona. Y es así que nace su empresa. Esa es la piedra fundamental digamos, de la mayoría de las empresas han sido creadas por emprendedores que tuvieron una pasión, una visión original que no tenía nada que ver con hacerse ricos ni millonarios. Y es la mayoría. Entonces, es más un regreso a eso. Y este capitalismo consciente que les describo, que es un movimiento ya, a nivel de ahora yo ya puedo decir que es un movimiento, no un concepto, ni una idea académica en los libros de nadie, sino es un movimiento real. Este movimiento de capitalismo, que tendrá unos 15, 20 años, se basa en 4 principios. No hay ahorita en este momento ustedes no van a encontrar un manual de cómo hacer capitalismo consciente, ni van a encontrar una ruta clara. Es un tema digamos, de 4 principios. El más importante, el primero, es el propósito. Quiere decir de que se reconoce en este nuevo paradigma de capitalismo consciente que el propósito de la empresa no es solo generar utilidades para sus accionistas y que su propósito es más trascendente. Es esta esencia de resolver un problema humano. Es hacer bien a la humanidad, es elevar a la humanidad. Ese es el gran propósito de hacer empresa. Para eso está la empresa. Y eso no significa que se convierta en una ONG, porque es una empresa que debe generar utilidades para sus inversionistas. Pero ahí viene el segundo elemento, que el inversionista no es el único stakeholder. Y en este nuevo paradigma se reconoce que la empresa está para generar valor compartido y sostenible para todos sus grupos de interés o stakeholders. Llámese el cliente, los colaboradores, los proveedores, la comunidad, la sociedad en la que se desenvuelve, el país en el que se desenvuelve, el planeta. Entonces, el segundo principio es que del capitalismo consciente es que las empresas deben equilibrar los intereses de sus stakeholders, de sus grupos de interés, y generar valor compartido para todos ellos, cosa que es más fácil decir que hacer. La tercera es que para poder vivir en este capitalismo consciente, para poder
transformar una empresa a un capitalismo consciente se requiere un liderazgo distinto. No hay que descartar toda esa parte analítica, digamos, todas estas herramientas y este know-how que tiene un ejecutivo, un gerente general, de cómo manejar digamos, los diferentes, yo llamaría levers de la empresa para que tenga performance, para que funcione, para que tenga éxito, digamos, y sea competitiva en su mercado. No es que tengamos que descargar todo ese toolkit, ese es súper útil y tiene que estar ahí, pero hay que añadir a ese toolkit unas características de liderazgo que digamos no necesariamente son inexistentes en el líder actual, pero que probablemente no son las más usadas en su bolsita de herramientas, son las que probablemente usa poquito o no las tiene o no las ha desarrollado, y son muy incipientes, y ahora voy a hablar sobre ellas. Pero es un liderazgo que también se llama un liderazgo consciente, y que de alguna manera hace alusión a que los líderes también tienen que tener un nivel más alto de conciencia acerca de sí mismos y acerca de las consecuencias de sus actos. Y finalmente es este liderazgo que puede generar una empresa, mejor dicho, que puede construir culturas organizacionales centradas en las personas, y no solamente en el capital financiero, el capital físico, tangible, sino más bien culturas que están centradas en las personas y que nuevamente equilibran el capital físico con el capital humano, con el capital social y el capital ambiental. Entonces, el capitalismo consciente, como lo diría, no es un concepto, es un movimiento real. Hay muchas empresas que están en la ruta del capitalismo consciente, o sea, ya están en el camino de operar bajo este nuevo paradigma, que ya están hace años operando en este nuevo paradigma, llamaremos enfocadas en el propósito. Entonces, así como el capitalismo de Friedman, ¿no? Que les he comentado, los últimos 50 años tuvo un momento importantísimo en esa caída del muro de Berlín, que de alguna manera lo validó, ¿no? Como el sistema que iba a generar valor para el bienestar en la humanidad, el que debíamos adoptar como país, el más, sin decir que era perfecto, el mejor. Este capitalismo consciente, este movimiento también ha tenido su caída del muro de Berlín, pero diferente. Yo diría que es que ha ocurrido este año cuando Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, que es un foro importantísimo a nivel, el foro digamos, de más alto nivel a nivel de pensamiento y política planetaria, en este foro, Klaus Schwab, que es el fundador y presidente del Foro Económico Mundial, redactó el manifiesto de Davos, así se le llama, el manifiesto de Davos. No se redactan manifiestos en el Foro Económico Mundial todos los años, son pocos. Pero cuando se hacen manifiestos en este Foro Económico Mundial, son manifiestos importantes, siempre han tenido, digamos, han sido un punto de inflexión. Entonces, el muro de Berlín de este nuevo capitalismo consciente es este manifiesto de Davos, lo pueden googlear, está disponible, y lo que básicamente dice es que el propósito de la empresa es el de generar valor compartido y sostenible para todos sus stakeholders. Y habla de estos elementos del capitalismo consciente: propósito, gestión de stakeholders, liderazgo consciente y cultura centrada en las personas. Entonces, ya tuvimos nuestro muro de Berlín en este nuevo paradigma. Y es algo que, digamos, justamente, yo sé que Elena, y no sé si todos estuvieron cuando Elena Conterno, la presidenta IPA, estuvo aquí, ya les comentó José que yo soy la presidenta del CADE, de este CADE ejecutivo, que lo hemos tenido que postergar a enero, va a ser el 12, 13 y 14, por el tema de la crisis política. Ya habíamos invitado y va a estar, vamos a tener la presencia, no, sino un mensaje de Klaus Schwab, que va a ser el keynote o el speaker inaugural de este evento. El próximo año, el evento del World Economic Forum se llama The Great Reset, que lo que traducido al castellano es el gran reinicio. El CADE es un nuevo comienzo, vamos, diferente. Estamos de alguna manera alineados porque estamos viendo un cambio, un punto de inflexión importante
que no debemos subestimar, y que tiene que ver con este rol, esta nueva concepción del rol de la empresa en la sociedad, que él mismo describe y nos da un mensaje súper interesante para el CAE. Y así también tenemos, digamos que otra razón que tengo yo para pensar que esto no es que no estamos en nivel de concepto, sino que ya esto lo podemos llamar movimiento con cambio transformacional del capitalismo hacia este nuevo paradigma y que está cobrando tracción, es que existe este movimiento llamado Imperative 21, que es bastante reciente, pero que ya ha tenido lanzamientos en muchos países en el mundo. También tuve la suerte de poder invitar a Jay Cohen Gilbert, que es el presidente de este movimiento, que es de esta coalición. Porque lo que pasa es que este Imperative 21 no es un movimiento más de capitalismo consciente, hay muchos en el mundo. Lo que está haciendo Imperative 21 es una coalición de movimientos, y lo que está buscando todos los movimientos de capitalismo consciente que están ocurriendo en las grandes esferas empresariales en todos los países, para tratar de que trabajen juntos, de tal manera que se pueda acelerar que no tengamos que esperar 50 años, ¿no?, para que se consolide un nuevo paradigma, sino para que este nuevo paradigma se acelere. Especialmente porque el mundo está pasando por un momento crítico, y creo que este es el rol que la empresa va a jugar en este nuevo sistema económico, porque Jay habla de un nuevo sistema económico con otras características. En ese nuevo sistema económico post-pandemia, la empresa va a jugar un rol tremendamente importante, o debería jugarlo. Y entonces es importante que este movimiento haga tracción y masa crítica, para que demos la vuelta a ese punto de inflexión y podamos salir del paradigma anterior y digamos que el común denominador de la forma de hacer empresa sea más bien de este nuevo paradigma. Y eso es lo que está pasando. Y un poco la segunda parte de mi presentación tiene que ver aterrizando a Perú, ¿no? Perú es un país con muchos problemas. Este año ha sido tremendamente difícil. Todos estamos atravesando, muy pocos son los empresarios digamos, que pueden decir que ha sido un año que no ha sido complicado, duro, difícil. Todavía no hemos salido de esto. Pero compartimos esta sensación digamos, de año difícil y crítico y duro con muchos empresarios de otros países. Pero si es que, de alguna manera, ustedes que están escuchándome, y yo sé que no solamente son de Perú, me ha comentado José que ustedes son una red de muchos países, lo cual me parece fantástico. Creo que parte de lo que estamos necesitando en este nuevo sistema económico y nuevo normal es mayor colaboración. Tenemos que ir a un paradigma de colaboración, salir del individualismo a la cooperación y colaboración en todos los ámbitos. Pero digamos que en cada uno de sus países, si ustedes se preguntan, quiero ser parte de este movimiento, quiero como líder empresarial poder participar de este cambio de era y ser parte de este nuevo paradigma y no quedarme anclado en el paradigma del pasado, aun si no lo hubiera tenido tan marcado. Yo estoy segura que muchos de ustedes no tienen necesariamente el paradigma de que el propósito de la empresa es generar utilidades para sus accionistas. Probablemente no, probablemente muchos de ustedes son apasionados de su misión y del valor que generan para sus clientes, para sus mercados, y hacen muchísimo por sus colaboradores. Pero la realidad es que este paradigma, para que realmente pueda haber un cambio en el rol de la empresa en la sociedad, tenemos que dar la vuelta a la página o estar del otro lado de este punto de inflexión donde la norma de hacer empresa para todos los niveles, de pequeña, mediana, grande, transcorporativa, hasta la micro, sea este nuevo paradigma. Entonces la pregunta que digamos, y no pretendo darles un manual, pero si ustedes tienen interés en pensar cómo hago para ser parte de este movimiento, cómo hago para participar de esta nueva forma de hacer, de concebir a la empresa y concebirme a mí como líder, algunos consejos o recomendaciones. La primera es, tenemos que asumir el nuevo normal. O sea, tenemos que darnos cuenta que no hay vuelta atrás. Todo lo que
la forma en que hacíamos empresa, todo ese toolkit que habíamos tenido y que traemos de nuestros MBAs y de nuestras lecturas de libros y de los conferencias y seminarios que nos han servido tanto en el pasado, ya no van a servir de mucho en el nuevo normal. Se viene un mundo distinto. Después de que pase el COVID, no va a haber un business as usual. Parte de lo que debemos entender es que hay que generar nuevas capacidades. Una de ellas, diría yo, es que hay que asumir que el largo plazo, como lo concebíamos antes, ha desaparecido. Ya no existe. Ya no se puede mirar, y no creo que el hecho de que la pandemia pase y estemos todos vacunados signifique que volvamos a tener un largo plazo como era antes, a tener esa mirada de largo plazo a nivel de planificación estratégica. El mundo se ha trastocado tanto que lo que tenemos que desarrollar como una de las capacidades que tenemos que desarrollar lo más pronto posible es el de estar cómodos con el cambio y con la ambigüedad y con la incertidumbre. Porque lo que vamos a tener es muchos años de incertidumbre. Y hay unas grandes tendencias que son las más megatrends, ¿no? Que ya las estamos viendo venir. Y entonces, lo primero que uno tiene digamos, yo recomendaría es tener un ojo puesto en la situación actual, en salir de la crisis, en responder a las demandas de una crisis que en la que todavía estamos sumamente envueltos y cada uno en su sector y cada uno tendrá, digamos, una realidad distinta, pero para nadie ha sido fácil. Un ojo puesto en el día de hoy, en las demandas digamos, de la realidad de hoy, pero el ojo tiene que ya estar puesto en este nuevo normal y en cómo tengo que qué tipo de capacidades tengo que desarrollar personalmente como líder y en mi empresa para poder sobrevivir y ser competitivo y tener éxito y cumplir un rol distinto en el nuevo normal. Y bueno, parte de los megatrends que se vienen son los que he listado ahí, ¿no? Pero más que los megatrends, porque ya estamos acostumbrados a mirar tendencias, acá lo que creo que hay es más que nuevas tendencias como las veíamos antes, que se iban dando gradualmente. Yo diría que otra cosa que hay que entender es que lo que va a venir es abrupto. No va a ser una mega tendencia que se va a ir dando en el tiempo, dándonos tiempo a irnos acostumbrando a ellas, sino que después de la ola, cuando todo pase y volvamos a una especie de seminormalidad, un nuevo normal, llamémoslo así, va a haber unos cambios de comportamiento que han resultado ser tremendamente abruptos, de un día para otro, ¿no? En muchos de los sectores, yo diría que en la mayoría. O sea, hay dos cosas. Una, entender que no estamos hablando de tendencias digamos, graduales de largo plazo, sino cambios de comportamiento irreversibles, abruptos. Y segundo, tenemos que aprender a sentirnos cómodos con la incertidumbre, con la ambigüedad, con no tener claridad necesariamente de qué es lo que va a pasar mañana. Y eso va a ser parte de digamos, de nueva forma digamos, de operar. La segunda es el propósito. Yo creo que ahí es donde, tomando en cuenta que es un mundo distinto, un nuevo normal y que estamos en este nuevo paradigma del rol de la empresa en la sociedad, lo que estoy viendo que está ocurriendo con las empresas que han logrado o que ya están un poquito del otro lado del paradigma, que están viviéndolo de alguna manera, viviendo no solamente la realidad de ser una empresa que está enfocada en el propósito, sino cosechando los beneficios enormes que trae, que ya les voy a comentar, de el operar enfocados en el propósito. El denominador común, amén de haber hecho un alto y de cuestionarse cuál es el verdadero propósito de la empresa y cómo atarlo a un propósito trascendente que resuelva que resuelva, sino que aporte al bienestar de la humanidad. En muchos casos lo que he visto es que no es algo que se crea de cero, sino lo que ha ocurrido es que la mayoría de las empresas que ya están con propósitos más claros en ese nuevo paradigma, lo que les ha pasado es que sus
sus áreas de sostenibilidad, sus actividades o iniciativas de sostenibilidad, de, digamos, no filantropía, porque ya estaban en responsabilidad social, sostenibilidad, que eran anexas, o sea, que eran algo que hacían, pero, digamos, tengo un modelo de negocio y tengo una responsabilidad social, y bueno, las dos conversan, pero cada uno va por su lado, más o menos. Lo que ha ocurrido en la mayoría de las empresas que ya pasaron por esto es que se ha hecho una fusión. Se han fusionado la responsabilidad social, la sostenibilidad, se ha fusionado con el modelo del negocio y ahora no se reconoce qué parte es cuál. Y entonces ya no hay un área o una cuestión separada. Es que la sostenibilidad en la que yo estaba embarcado probablemente y que veía como algo que ciudadano corporativo responsable se ha convertido en, se ha fusionado con mi ADN de propósito y ahora es parte de mi modelo de negocio. Y eso lo he visto en varios casos, y si ustedes leen casos de empresas que están avanzadas en eso, se van a dar cuenta que eso es lo que les ha pasado. Y ese es el propósito que persiguen. La siguiente es que todo pasa por tener un liderazgo diferente. Les comenté que el liderazgo tiene que ser distinto, no hay que botar el toolkit, aunque yo sinceramente creo que en este nuevo normal hay pocas herramientas tradicionales que van a ser útiles. Creo que hay que desarrollar un nuevo toolkit en el cual, para empezar, hay que sentirse cómodo con no saber, con no tener certezas, y trabajar más en ese, sintiéndonos más cómodos con la nivel de incertidumbre. Hay tres características que tienen que entrar las características de un líder, ¿no? Que además de todas las otras, como agilidad, que era importantísima para ser innovador, por ejemplo, el líder ágil, de agilidad mental, que es capaz de aprender y reaprender, algo que hay que llevarse al nuevo normal definitivamente. Hay tres características que son importantes en este liderazgo de capitalismo consciente, que son el liderazgo consciente, que significa reflexivo, es el trabajo con uno mismo, es el hacer un trabajo. Antes de poder liderar a los demás, tienes que poderte liderar a ti mismo. Tienes que ser dueño de ti mismo, de tus emociones, a un nivel incluso más allá de las emociones, de tu esencia, de tu espíritu, de tus valores. Una capacidad para ser reflexivo, no actuar bajo impulso ni de manera reactiva, no moverte por las emociones negativas del pánico, del terror, de la frustración o del miedo, o a ponerse a la defensiva, sino más bien adoptar un liderazgo consciente que se mueve de la reflexión, de la capacidad digamos, de las emociones positivas, del optimismo, digamos, del amor universal, llamémoslo así, ¿no? En general, emociones positivas versus las negativas, y desde una posición reflexiva. La segunda característica, y eso significa, y en muchos casos pasa por empezar a trabajar mindfulness. Yo sé que para muchos empresarios, ejecutivos, el mindfulness es como que esa gente que se va a la India y empieza a meditar con los monjes. Pero no estamos hablando de ese camino espiritual bastante válido de la gente que se aísla del mundo y busca la práctica espiritual fuera de este mundo. Estamos hablando del mindfulness, que significa la capacidad de estar presente en el momento presente, con todos sus sentidos puestos en lo que está pasando en el momento, que significa trabajar las prácticas de mindfulness en la vida cotidiana, que es totalmente, digamos, tiene sus puntos en común, pero estamos hablando de ese tipo de mindfulness y de prácticas que recomiendo muchísimo. La otra es la empatía. Es una característica que no es común en los líderes, hay que reconocerlo. No necesariamente somos los más empáticos, pero hay que, para poder hacer liderazgo consciente, para hacer capitalismo consciente, hay que traer a nuestra capacidad de la empatía, en la medida que somos capaces de estar presentes con el sufrimiento del otro y que nos sentimos llamados a aliviarlo. Entonces, digamos, el líder consciente es un líder que es empático. Y finalmente ético, más allá del compliance, que significa que yo me comporto de acuerdo a mis principios y valores y no de acuerdo a lo que me dicta la ley o no me dicta la ley, o lo que me permite la ley, o las buenas prácticas políticamente correctas, sino que actúo en base a valores y principios mucho más profundos. La siguiente es esta gestión de stakeholders, que les decía, es más fácil decirlo que hacerlo. Hay una malabarista que una vez vi creo que fue en un circo, no me acuerdo exactamente, pero él era un artista poniendo platos a rodar en unos palitos.
y el malabarista corría de un lado para otro y no se le caía ningún plato, pero los platos iban girando, pero de repente iban perdiendo fuerza y en la medida que él podía regresar y asegurarse que ninguno perdía fuerza, no se le caía ninguno. Bueno, la gestión de stakeholders se parece muchísimo a ese acto de malabarismo, porque normalmente a la hora de tomar decisiones, que es cuando realmente se prueba si tienes gestión de stakeholders o no, que es cuando tomas una decisión difícil, donde el interés de un grupo está contrastado con el interés del otro. Y eso ocurre frecuentemente. Y entonces es un aprendizaje a equilibrar esos intereses de tal manera que nunca necesariamente todo sea perfecto, pero definitivamente equilibras y logras que ese valor que se genera sea compartido por todos. Y tenemos la gobernanza, que es el elemento digamos, estructural. La gobernanza tiene que ver con las métricas. Estamos acostumbrados a tener métricas financieras. Las métricas de responsabilidad social están en unos informes de sostenibilidad que vemos aparte. Cuando les digo que se ha fusionado en el ADN de sostenibilidad es porque las métricas llamadas ESG, Environmental, que son sociales, ambientales y de gobernanza y buen gobierno, y las financieras están todas en el mismo nivel, digamos, tienen el mismo nivel de importancia y están presentes en los directorios en el mismo momento, en la misma oportunidad, y son la guía del performance es la medición, es de la nueva forma de medir el éxito. Está el tema de la accountability, la disposición que tenga la empresa a transparentar su información, estas métricas, si las han logrado o no las han logrado de manera pública y auditable. Y finalmente, todo el sistema de incentivos tiene que cambiar. El sistema de incentivos está muy orientado al logro de los resultados de corto plazo y normalmente financieros o de corto y mediano plazo. Tienen que ser incentivos que estén justamente asociados a las métricas. Y esa es una estructura de gobernanza que no es un cambio menor, no es un cambio menor en la forma en que están organizadas las empresas, los directorios, desde los directorios a los ejecutivos de primera línea, segunda línea y hacia arriba hacia los inversionistas. Es un sistema de gobernanza que nunca va a ser perfecto. Las empresas, no se pretende que el capitalismo consciente tenga empresas angelicales perfectas, donde no existe el error, sino más bien se parezcan más a empresas que tienen un compás, como este que he dibujado, con una atracción hacia el norte, que es el propósito muy fuerte, y que cualquier desviación, ¿no?, es corregida, es notada y es corregida inmediatamente. Hay una fuerza digamos, que impulsa a que la empresa siempre esté haciendo correcciones sucesivas hacia este norte, que es el propósito, y esta cultura de ética y transparencia, ¿no? De hecho, ya hay cosas que se pueden hacer prácticas, como por ejemplo tener certificaciones que seguramente todos ustedes conocen, los ISOs, la certificación cero soborno, el sistema B, pero hay algo también que está ocurriendo y que es relativamente nuevo, que es las empresas B. Ahora en el Perú se acaba de aprobar la ley BIC, que es una heredada o inspirada por las empresas B, que es una nueva forma, un nuevo marco legal para las empresas con fines de lucro, y que finalmente terminan dando un marco legal para que las empresas puedan adquirir un compromiso con esa forma de operar basadas en el propósito, con ese tipo de gobernanza que les he descrito. Y ese compromiso es un compromiso estatutario, es decir, está plasmado en los estatutos, por lo tanto es binding, o sea, es binding para los accionistas, los directores y los gerentes. Es como su carta magna, ¿no? Está en la carta magna de la empresa. Y quiero seguir con esta imagen, no sé si conocen a este comediante, pero ¿qué pasa con todo esto que les estoy comentando? Es que va a haber estas caras. ¿En serio? No te creo. O sea, ese escepticismo, este movimiento está enfrentando muchísimo escepticismo. Y es que es lógico y natural. Creo que la gente, primero que ya no quieren, ya no hay credibilidad en las declaraciones, hay que mostrar evidencia. Y lo segundo es porque de alguna manera este capitalismo puede ser entendido por muchas personas como una lavada de cara o como una estrategia de marketing para calmar esa ola de rechazo y decir no se preocupe que ya viene un nuevo capitalismo que va a arreglarlo todo.
Y es natural que existe ese escepticismo y tenemos que reconocer que por un tiempo se van a poner estas caras frente a aquellos que asuman este liderazgo, ¿no? Y quiero terminar diciéndoles que hay ya evidencia, ahorita estamos en el ojo de la tormenta, todos nos sentimos, espero que como muchas de las empresas con propósito, la verdad que, y el liderazgo consciente, hay evidencia de que las empresas con propósito y que actúan con propósito y que tienen líderes conscientes están en el ojo de la tormenta, han sido capaces de colocarse en el ojo de la tormenta, que no están siendo sacudidos por los avatares y estando en el medio de la tormenta están en el ojo y pueden ver con mayor claridad, no mucho más allá de sus narices, pero con mayor claridad lo que tienen que hacer. Ya hay evidencia de ciertas actitudes o ciertos comportamientos evidenciables hacia la sociedad de cómo están actuando las empresas que ya estaban emprendiendo el camino hacia el propósito, ¿no? Poniendo la seguridad de los empleados en primer lugar, asegurando la continuidad de los negocios, pero cuidando a sus proveedores y clientes, no es un sálvese quien pueda, precios justos en insumos esenciales para las personas en esta crisis, apoyo solidario al gobierno y la sociedad, mantener la viabilidad a largo plazo para los inversionistas y no perder la vista en el propósito. Entonces, ya hay evidencia, y ya venía habiendo evidencia de que las empresas con propósito van a ser las que van a salir mejor paradas de esta crisis o van a poder sobrellevarla de mejor manera que las que no. Y la otra evidencia que se está comenzando a generar, evidencia a nivel de estudios, artículos, es que las empresas con propósito son excepcionalmente más rentables y más, al final, en el largo plazo, mucho más exitosas y mucho más rentables en el largo plazo. Son recompensadas por sus stakeholders, que les son fieles, que les son leales y que deciden estar con ellas hasta el final. Esta es una lámina que muestra otra tendencia, lo voy a mencionar solamente de manera muy breve, que es la del liderazgo empresarial activista. Dentro de este movimiento de capitalismo consciente está ocurriendo algo más, que es que hay un cambio en la actitud de los líderes empresariales que vivían más bien con la mirada puesta en sus empresas, en sus sectores, hablando entre líderes empresarios, siempre entre líderes empresarios, dentro de una zona, llamémosla no de confort, pero es una zona donde nos sentimos más seguros. Y lo que se está viendo en este momento y en esta época, y no solamente en todo el mundo, se ha visto ahora en el Perú, en la crisis política, es que ya estamos comenzando a ver cada vez más líderes empresariales, que los estamos denominando líderes empresariales activistas, que son líderes, o sea, gerentes generales, ejecutivos, que están saliendo, que tienen postura clara con respecto a los problemas que no están necesariamente relacionados con su empresa y su sector, y que tienen una postura visible y están dispuestos a correr el riesgo y ser vulnerables y ponerse ahí afuera y decir, no estoy de acuerdo con esto, o quiero participar en la solución de este problema. Contra la discriminación, la violencia contra la mujer, contra la pobreza, contra el hambre, contra la anemia, y que además tienen postura política con la P mayúscula, es decir, no estamos hablando de política partidaria e ideológica, sino tienen postura política en la medida que defienden principios de convivencia y de convivencia de ciudadanía y de sostenibilidad del Estado, entonces de la nación. Este tipo de liderazgo activista es algo nuevo, realmente está más presente cada vez. Como les digo, se empezó a ver ahora en la crisis política y ha sido recogido en muchos artículos en el Perú, ha sido recogido en muchos artículos que por primera vez se ha visto a ejecutivos de bancos muy importantes que normalmente eran muy cautos, a tener postura con respecto a la crisis política como la que hoy estábamos atravesando, una postura que los volvía tremendamente vulnerables a ataques y a bullying en redes, por ejemplo. Y cosa increíble lo han hecho, y no pocos, y cosa increíble no los han troleado. Es decir, ha habido una respuesta positiva de la sociedad frente a esta actitud diferente de los líderes que no necesariamente ahora hablan a través de sus gremios o de sus declaraciones institucionales, sino con un lenguaje más humano, más personal y más vulnerable. Y todo esto, finalmente, y esta es mi última lámina, es este nuevo paradigma del capitalismo consciente, es en realidad justamente el capitalismo que propone
que sí, este sistema sí puede cumplir sus promesas. Es decir, que sí es posible que el sistema del capitalismo transformado en capitalismo consciente, con otras características, con otro paradigma, llamémoslo así, pero no necesariamente con otras características, porque hay muchos empresarios que toda la vida, esos 50 años, han actuado bajo esos principios, sino que se genere esta masa crítica y que se entienda que el rol de la empresa y el empresario se entienda de manera distinta, es una manera de asegurarnos que este sistema, en el que nosotros creemos, sí cumpla las promesas de un futuro más inclusivo, más equitativo y regenerativo para todas las personas de este planeta. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles. Espero que les haya interesado, les haya, por último, despertado algún tipo de inquietud al respecto de este tema. Voy a dejar de compartir mi presentación, ya está. Oye, felicitaciones, Mariana, la verdad que extraordinaria tu presentación de hoy día. Yo creo que esto va mucho de la mano con lo que hoy día hacemos justamente en BNI, que lo que hacemos es sembrar valores. Me parecía que sí. Así es, ¿ya? Justamente nuestra filosofía de Giver Keynes, más que hacer negocios, nos preocupamos de crear valor entre las personas y ayudarnos mutuamente. Así que la verdad que esto creo que va muy bien con el propósito que nosotros tenemos. Así que te agradezco. Creo que Joel y tú ibas también a hacerlo en la encuesta, ¿sí? Sí, claro que sí. Primero, bueno, felicitar a Mariana y agradecerle. Ella seguramente va a leer todos los comentarios, los grandes comentarios que les han dejado todos los asistentes. Vamos a pasar a la sección de preguntas, pero antes de ello, solo comentarle a todos que por el chat les estoy pasando ahora el enlace hacia una encuesta. Siempre queremos conocer cuál es su opinión, así que nos ayudaría mucho que mientras respondamos las preguntas que hay, vayan respondiendo esta encuesta pequeñita. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera es de parte de Gonzalo Valdés. Él te consulta si no crees que los tres elementos son absoluta responsabilidad más bien de los gobiernos, porque el comentario que él tiene es: la mayor red de corrupción de América Latina nació de un gobierno socialista, el de Lula, que negoció con los mercantilistas y cree que no tendría que ver con el sistema capitalista. ¿Qué opinas? Mira, la verdad que yo creo que el gobierno tiene su rol, ¿no? O sea, cada uno, yo no pretendo tener, sé que en la discusión política acerca del rol del Estado, el rol de la empresa, pues hay N posiciones, pero si me preguntas mi opinión acerca del Estado, yo veo digamos, el rol del Estado como y en el caso del Perú, porque digamos, cada país tiene una forma diferente de operar. En el Perú somos una economía social de mercado y creemos en un rol del Estado que es de poner las reglas claras y establecer reglas que nos permitan a todos tener una convivencia clara dentro de ese marco que, digamos, que nos da la Constitución. Es el gran guardián de la Constitución. Entonces, la solución de los problemas sociales no es, digamos, me encantaría pensar, a mí me encantaría pensar que podemos dejar en manos del Estado la solución de los problemas sociales de nuestros países. Me encantaría pensar de que es posible, pero la realidad nos ha demostrado que el Estado no es justamente nuestros estados en general no son los que están mejor preparados. Y creo que de alguna manera, y mucha gente con la que he estado conversando últimamente comparte el hecho de que los empresarios y las empresas hemos estado muy aislados del quehacer de la nación, de sus problemas, de su realidad, pensando que no era nuestro problema y que no teníamos nada que hacer con eso y que con pagar impuestos era más que suficiente y el Estado por esos impuestos debería resolver los problemas. La realidad nos está demostrando que no es así. En la medida que nosotros hemos abandonado, digamos, nos hemos aislado de ese quehacer, de alguna manera, por lo menos en el Perú, hay un consenso de que hemos permitido que estos espacios sean copados por personas inescrupulosas, personas que no necesariamente tienen el interés del país como principal preocupación. Entonces, yo sí creo en que el problema, digamos, el bienestar de la humanidad es un problema de todos y que no es un rol de la empresa, no es un rol del Estado en exclusiva. Y creo que lo que hace falta, por lo menos en el Perú también siento que hace falta, es
establecer mayor confianza entre los estamentos público y privado para poder ver en qué medida cada uno, desde sus capacidades, desde su rol que debe jugar, termina pudiendo avanzar hacia esta visión digamos, que todos compartimos de países que generen oportunidades para todos y bienestar para todos, ¿no? Espero haber contestado la pregunta, pero no creo que la solución digamos, de los problemas sociales sean... y en el tema de la corrupción, el tema de la corrupción es un juego de dos. O sea, para casarse y divorciarse tiene que haber dos personas. Entonces yo creo que la corrupción que puede haber generado desde el gobierno ha sido, digamos, ha sido bastante aceptada también por el sector empresarial. O sea, ha habido una participación mutua ahí en ese caso, ¿no?, de corrupción. Buenísimo. Aquí tengo una pregunta de Mario, que estoy seguro que es Mario Camino, y tiene varias preguntas. Nos dice, primero te felicita por la excelente presentación. Dice, ¿tenemos como país un propósito claro? ¿Es la falta de propósito explícito en nuestro país una de las causas de todos nuestros problemas y las constantes crisis políticas? ¿Qué tan importante es que este propósito país sea conocido por todos? ¿Equivale esto a definir un nuevo pacto social del cual hablaba Rousseau? Mira, yo la verdad que siento, yo estoy involucrada, por ejemplo, en el sector de educación hace 40 años, ¿no? Y digamos, extrapolando digamos, al tema de país, yo creo que en este país, digamos, diagnósticos y visiones de país tenemos un montón. Por ejemplo, en el sector de educación, que digamos que es un sector bastante complicado en términos de que estamos muy abajo de los estándares que deberíamos tener, está clarísimo lo que hay que hacer. O sea, la visión de una educación accesible, de calidad para todos, es una visión bastante compartida. Hay consenso. Encima hay N diagnósticos acerca de cuáles son los problemas principales y cuáles son los grandes lineamientos y dónde están las rutas de acción. Creo que en este país no nos hace más, estoy hablando del Perú, ¿no? No nos hace falta más visiones compartidas o hay material. A mí me parece que nos está faltando es participación. O sea, yo sinceramente creo que los cambios vienen cuando las personas participan. Y tengo la impresión de que estamos, y no lo tomen a mal, pero siento que mucha gente, digamos, está sentada y diciendo, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no estamos avanzando? Pero entonces yo diría que te preguntes, te mires al espejo en la mañana y digas, ¿y qué estoy haciendo yo para que avance? Y si soy una persona que ha tenido oportunidades, es decir, educación, la capacidad de hacer empresa, y soy un líder que tiene influencia, capacidades, recursos, tengo un montón de, digamos, de posibilidades a la mano. La gran pregunta que tengo que hacer es, ¿qué estamos haciendo? Porque deben haber miles de líderes en el Perú con ese nivel de capacidades e influencia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu nivel de participación? Escoge una causa, cualquiera que ésta sea, y comprométete en esa causa por el largo plazo, que no sea una donación, salir ¿no? Cuando hay un problema, salir a ayudar. No, estoy hablando de un compromiso de participación en justamente hacer que esa visión de país, que creo que en realidad hay suficiente, digamos, material para saber que hay una visión compartida, quizás no por todos, pero digamos, una visión deseada. Yo creo que lo que hace falta es participación, y participación individual y colectiva, es decir, cómo me involucro yo y dónde están los colectivos que comparten mis causas y mis aspiraciones en las cuales yo me puedo sumar. Esa sería mi propuesta. Buenísimo. Perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Mariana, de parte de Francisco Puyol, nuestro director nacional de BNI, él te agradece por la gran conferencia, no quería pasar esa oportunidad, porque está gratamente impresionado por tu conciencia, así que muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de parte de Alex Arangoitia, también que te agradece por tu presentación y te consulta, ¿podemos hablar de empresa social como otro concepto de capitalismo consciente? No, yo creo que la empresa es una sola. O sea, empresa es empresa, es como opera. Es como te entiendes a ti mismo, es como entiendes la empresa, el rol que juega, para qué existe. La gran pregunta es,
¿para qué existe la empresa? ¿Cuál es su verdadera, digamos, razón de ser? Y acá estamos hablando de empresas con fines de lucro, ¿ah? No estamos hablando de ONGs o empresas de, digamos, hay empresas sociales, es decir, que sin fines de lucro, con fines de lucro, pero que han tomado una decisión de ser empresas sociales. No, estoy hablando de la empresa, como la entendemos, la corporativa, la sociedad con fines de lucro. Toda empresa es social. No existe una empresa que no sea social. Todas las empresas actúan sobre los seres humanos, o sea, en el fondo, digamos, la menor y mayor medida, pero todas impactan al ser humano y todas son, o sea, están comprendidas o están formadas por seres humanos. Por lo tanto, somos entes sociales. Creo que nos hemos olvidado de eso y estamos en este paradigma anterior, un poco que nos habíamos convencido de que las empresas son entidades económicas, unidades económicas. No lo son unidades sociales que producen resultados económicos. Entonces, siendo entidades sociales que producen resultados económicos en beneficio de quién? De la sociedad. Entonces, no comprendo o sea, no veo que una cosa sea distinta a la otra. Creo que lo social es parte de la empresa. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Ana García. Ella primero te dice, excelente tema, muy didáctica y académica vuestra presentación. Mi pregunta es, ¿cómo crees que la empresa podría iniciar este cambio al movimiento capitalismo consciente? ¿Cómo iniciaríamos este cambio? Primer paso, digamos, dependiendo de la empresa, porque hay empresas pequeñas, medianas y grandes, y depende digamos, de quiénes están involucrados en las decisiones. Pero el primer paso para mí es clarísimo, que es el líder. Él es quien, si es que es una empresa muy grande que tiene inversionistas y que son los que han puesto el dinero y supuestamente tienen un enorme stake en la empresa, el primer convencido tiene que ser el accionista que decide: yo no solamente quiero retorno de utilidades a corto plazo, yo estoy en esta empresa porque he puesto mi dinero, pero creo en el capitalismo consciente y por lo tanto voy a dar los pasos necesarios para incentivar a mi equipo, a mis directores y a mi gerente general para que emprendan la ruta del capitalismo consciente. Por otro lado, si la empresa es una empresa donde el gerente general y el directorio y hay una conversación a ese nivel de pares, entonces yo creo que nace del líder, del principal líder. Es el gerente general que tiene que convencer a su directorio, ¿no es cierto?, y a sus accionistas, de que la ruta del capitalismo consciente, la empresa con propósito, no solamente es la ruta correcta, la que va a hacer que la empresa esté en este nuevo paradigma, sino que además en el largo plazo va a ser más sostenible y más rentable, porque ya hay evidencia, o sea, inclusive puede llevar evidencia de que hay casos que demuestran que por ese camino no solamente se van a sentir bien haciendo el bien, sino que les va a ir súper bien. No. Económicamente hablando, ¿no? Pero en el largo plazo, ojo, porque el capitalismo de corto plazo es el que nos ha llevado a donde estamos ahorita. Correcto. Perfecto. José, ¿hay espacio para una pregunta más? Vamos, una pregunta más, ¿Sí? porque la verdad que todo esto es tan interesante y hay cientos de gente ahí escribiéndome, felicitándome por excelente webinar, Mariana. Ay, gracias, José. Pasamos entonces hacia la última pregunta, es de parte de Oscar Ubí, que también te felicita por tu presentación y te consulta: aprender a sentirnos cómodos con la incertidumbre, una frase que mencionaste en tu presentación. ¿Qué tan desafiante crees que será lograr eso? Yo creo que es tremendamente desafiante. Nosotros los gerentes, y me sumo, nos encanta vivir en la certeza. O sea, yo por lo menos, y creo que todos ustedes deben compartirlo conmigo, lo que yo andaba buscando, como he sido gerente general primero dueña de mi emprendimiento y luego pasé a ser gerente corporativa de este grupo educativo por 15 años, hasta hace poco, gerente general de este grupo educativo. Y la verdad que yo lo que andaba buscando era certezas, ¿no? Obviamente hay un momento en que tomas una decisión en base a las certezas que tienes y hay los huequitos de información que no tienes, ahí entra tu intuición, ¿no? Pero sí estás buscando certezas. Y hemos sido entrenados, porque yo me cuento también ahí, entrenados a hacer planificación estratégica de corto, mediano, largo plazo, hacer metas anuales. Lamentablemente lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando acerca de
de cómo se viene este nuevo normal, es que eso ya no va a ser útil. Esas herramientas ya no van a darnos resultados porque no va a haber certezas, no vas a poder encontrar esas certezas. Entonces, a ver, primero es sentirte cómodo con la incertidumbre, es justamente mi recomendación es para poder sentirte cómodo con incertidumbre, con esa sensación de no poder tener claridad con respecto a lo que va a pasar en el corto, ni mediano, ni largo plazo y que puede ser una cosa como otra. No significa que no haya un nivel de planificación, obviamente lo hay, pero estoy hablando de ese nivel al que estamos acostumbrados. Mi recomendación es empezar a trabajar en mindfulness. Les recomiendo, como les digo, no se imaginen el mindfulness de ese, digamos, que esté en el Tíbet, ¿no? Sentado todo el día, ¿no? Meditando, no. Yo no soy capaz de meditar más de 5 minutos, pero tengo mi práctica de meditación todos los días a las 10 de la mañana, me siento con mi meditación guiada, necesito que me guíen en la meditación, pero me centra y en esa capacidad de centrarme es que que me siento cómoda con lo que venga. Ya no lo que pasa es que si no estás cómodo con esa incertidumbre, tú vas a reaccionar, vas a actuar bajo impulso, no vas a poder, justamente lo que más se necesita para poder sentirte cómodo con la incertidumbre es aceptar que la incertidumbre es parte de tu vida, que es así, que ahora es así, y poder ser capaz de hacer digamos, tener esa capacidad de ponerte en el modo reflexivo, mirar lo que está pasando, tomar conciencia de lo que está sucediendo y en ese momento se pueden tomar muchas mejores decisiones. ¿Ok? Yo diría que, digamos, si no tienes una práctica de mindfulness, hay muchísimos cursos, inclusive gratuitos en Internet, y hay probablemente muchos cursos de mindfulness para negocios que puedes tomar. Excelente. Bueno, Mariana, la verdad que Sí. podríamos seguir con preguntas y conversando porque es súper interesante, pero quería primero agradecerte por estar esta noche con nosotros. La verdad que ha estado brillante tu presentación. Agradecer a todos los que semana a semana nos acompañan en nuestro ciclo de conferencias magistrales. Invitarlos, el próximo miércoles también tendremos algo súper interesante. Estará con nosotros el ya conocido por nosotros ex ministro de Economía Alfredo Torne, Ah, mira, tú. María Cecilia Villegas y Diego Macera, quien habrá una conversación acerca de la Constitución. Ahora Wow. que ahí está, que si la cambiamos o no la cambiamos, entonces yo creo que va a ser una cosa interesante y desde el punto de vista empresarial, cómo nos podría afectar, ¿no? Sin ánimos de hacer ningún tipo de política, pero sí cómo nos podría afectar como empresarios estas movidas y movimientos que hay. Así que los esperamos. Y nuevamente, mil gracias, Mariana. Ha sido un gusto y las felicitaciones acá de todo el mundo. Y también, Joely, adelante para que puedas despedirte. Claro que sí. Al sumarme también al agradecimiento hacia ti, Mariana, realmente ha sido una conferencia magistral. Muchísimas gracias y también felicitaciones de parte de todos. Muy bien, muchas gracias y que estén bien. Ok, gracias y buenas noches a todos. Chao, chao. Gracias a todos. Nos vemos.